El contacto es lo que te ayuda a comunicarte con el caballo y de esta manera poder decidir a qué altura quieres la nuca. Si la doma es avanzada y el caballo está musculado, puedes llevar la nuca alta para según qué ejercicios. También puedes pedir que baje la nuca para muscular, calentar o simplemente premiar. Para potros que están empezando, lo mejor es llevar la nuca a media altura y no muy cerrados, más abiertos, para que vayan acostumbrándose. Y para caballos con algo más de doma, pues un poco más cerrados y a media altura para poder calentar antes de subirles la nuca. Estas son las imágenes de la primera monta de Iris, una potra de 3 años. Como podéis observar en las riendas, van colgando, sin contacto. Para los potros que empiezan, hay que dejarle las riendas sueltas para que vayan hacia adelante y no se noten cogidos de la boca. ¿Cómo podemos saber que tenemos contacto? ¿Cómo podemos saber que nuestro caballo se apoya en el hierro? Es muy fácil, con un ejemplo os lo voy a explicar. Imaginaros que la silla es la boca del caballo y las cuerdas son las riendas. Si nosotros tiramos de las riendas para intentar coger contacto, en cuanto adelantemos la mano nos quedarán las riendas colgando. Eso no es contacto, sino tirar de las riendas. En cambio, si nosotros tenemos un buen contacto, quiere decir que el caballo se apoya en el hierro. Si nosotros echamos las manos hacia atrás, el caballo se vendrá hacia atrás. Y si las adelantamos, el caballo adelantará la cabeza, sin dejar que cuelguen las riendas, como podéis ver en las imágenes. Y esto sucede porque la silla se está apoyando en mis riendas, en las cuerdas que tengo. Por eso siempre se mantienen tensas las riendas por mucho que adelante o atrase las manos. Esto es lo mismo que el caballo. Si el caballo no se apoya, tendremos que tirar de las riendas para que estén tensas, y eso no es un contacto. Tener el caballo entre las dos riendas quiere decir que tenemos que notar el mismo peso en ambas riendas. Si notamos que este peso no es el mismo o incluso de alguna rienda tira más que de otra, eso quiere decir que ya hay un problema, que el caballo debe estar rígido o se agarra a una rienda. Entonces podemos solucionar el problema porque lo notamos en nuestra mano. En línea recta tenemos que notar siempre el mismo contacto en ambas manos. Aquí tenemos un par de ejemplos cómo esta potra va apoyada en el contacto. Fijaros cuando suelta las riendas que baja la cabeza buscando el contacto antes de perderlo. Y aquí podemos ver que la potra de ir redonda pasa a ir en stretching, sin perder el contacto en ningún momento. Aquí podemos observar a Iris en sus primeras montas. Como podéis observar, no tiene un contacto estable. Va subiendo y bajando la cabeza, no se apoya en el hierro, aún no ha aprendido a apoyarse bien y por lo tanto no hay un contacto estable. Fijaros en las riendas, unas veces están tirando, otras veces cuelgan, eso es normal en los potros. Aquí ya podemos observar unos meses después. Como podéis ver, el contacto es estable. Iris mantiene la cabeza en una misma altura sin moverla. Eso es debido a que Iris ya se apoya en el hierro. Y hay una comunicación entre caballo y jinete. Un buen contacto también ayuda a que el caballo trabaje con el dorso y vaya metiendo sus posteriores. La diferencia entre tirar y apoyarse es que tirar lo haces tú, apoyarse tiene que hacerlo el caballo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, seguirme y activar las notificaciones para que sepáis cuando agrego un vídeo. Gracias.